Negociaciones por protocolo de entendimiento y agenda legislativa. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. Sean bienvenidos a la edición de este lunes 16 de abril del año 2018. Me tomaré brevemente unos segundos solo para mencionar lo siguiente: nuestra solidaridad con la familia de Carla Turcios, periodista del Economista de la Prensa Gráfica, que fue asesinada el pasado sábado 14 de abril, y también nuestra exigencia de no más expresiones de violencia en nuestro país y la respuesta inmediata de las autoridades pertinentes ante este caso. Nuestra solidaridad ante dicha situación y también con sus amigos y personas del gremio periodístico muy allegados a ella. Gracias por estar conmigo y es un gusto iniciar la entrevista con la diputada Margarita de Escobar. Vamos a hablar sobre las negociaciones por el protocolo de entendimiento y también sobre la evaluación de la legislatura que está por finalizar. Buenos días, diputada, bienvenida a República. Carlos, buenos días, y de igual manera expresar mi más sentido pésame a los amigos, a la familia y a todo el gremio periodístico de El Salvador por la terrible noticia del fallecimiento de la periodista Carla Turcios. Y a la vez espero que la Fiscalía General de la República investigue esto a profundidad hasta llegar a deducir la responsabilidad de este tremendo crimen. Mi más sentido pésame a la familia, a la prensa gráfica y a todos los periodistas del país. Gracias por estar conmigo, diputada Margarita Escobar, y es un gusto que me acompañe esta mañana. Tenemos diferentes aspectos que abordar sobre la legislatura que está por finalizar, pero también hay ya uno de los puntos, es la negociación sobre el protocolo de entendimiento de la próxima legislatura, y me gustaría iniciar con esto. Margarita Escobar aspira a ser presidenta de la Asamblea Legislativa, y una pregunta obligada en esto es, de ser presidenta del órgano legislativo, ¿cómo logrará la aprobación de la propuesta de un nuevo reglamento interior que su partido, que el Partido Arena, estuvo trabajando al inicio de la legislatura 2015-2018? Sí, efectivamente, le he propuesto a mi partido que me considere como una carta para que luego vaya con los demás partidos políticos en el sentido que me proponga para ser la presidenta de la Asamblea Legislativa. Esto lo hago basada en una agenda que tiene varios componentes. En lo administrativo estoy proponiéndole a todos los partidos políticos la elaboración de un protocolo de la gestión financiera y de los recursos de la Asamblea Legislativa, que contempla el número de miembros de la Junta, que contempla también los privilegios que se tiene por estar en Junta Directiva, un procedimiento gradual, un procedimiento transparente, austeridad, proporcionalidad, que conlleve también a ver el tema de los viajes, la flota vehicular, los recursos humanos, las auditorías técnicas, para ir ordenando el primer órgano de Estado y devolverle el prestigio que necesita tener. En lo político, que es una segunda área, le estoy proponiendo a el país y a los partidos políticos el establecimiento de un protocolo de gobernabilidad democrática, estableciendo mecanismos de consulta, diálogo y acuerdos para alcanzar y solucionar los problemas que tienen los salvadoreños. Una tercera área es el futuro, para lo cual estoy proponiendo una ley de emergencia nacional para el rescate del empleo, y la segunda, lo que yo denomino la ley 2038, que son 20 años de aquí hasta el 2038, en el cual se fijen metas, objetivos estratégicos del país en materia de educación, salud, fortalecimiento del Estado de Derecho y también el tema de las finanzas públicas. Por otro lado, estoy proponiendo fortalecer la imagen internacional del primer órgano de Estado para que sea El Salvador un órgano del cual proyecte certeza jurídica, confianza hacia los demás países del mundo, y con esto coadyuvar a los esfuerzos para atraer inversión internacional y con esto pues producir empleo. Hay leyes específicas que creo que necesitamos abordar de inmediato en estos pilares. Una es una ley de gobierno electrónico
La otra es una ley del servicio civil que ayude a modernizar no solo la Asamblea Legislativa, sino que todo el estamento del Estado. Una nueva ley de procedimientos constitucionales. Tenemos que terminar de ver la ley de facilitación de trámites y también el tema de la burocracia. Esto se da para darle al servicio a los ciudadanos un servicio de calidad. Y por último, una filosofía política en la cual el centro del accionar legislativo sea el ciudadano, prestándole servicios de calidad, acercando nuestros servicios, modernizando nuestros procedimientos, permitiendo además de que puedan los ciudadanos estar muy cerca de la formación de leyes en lo que se conoce como crowd law, en el sentido que utilizando los medios de comunicación electrónica puedan los ciudadanos, cumpliendo ciertos requisitos, estar interactuando cuando la Asamblea Legislativa está estudiando un proyecto de ley. Creo que hay que refrescar y modernizar la visión. Quiero decirle algo, Carlos. Yo no busco una presidencia de la Asamblea basada en una repartición de puestos. Sí le estoy proponiendo a todos los colegas y al país y a mi partido una agenda de modernización, de transparencia, de proyección nacional e internacional, porque el primer órgano de Estado, la Asamblea Legislativa, es la casa política de los salvadoreños, y esto implicará el fortalecimiento del pluralismo en la Asamblea Legislativa. Le hacía esta pregunta inicial, diputada Escobar, por un aspecto, para lograr una gestión moderna, como usted ha mencionado, modernizar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Esto parte por modificar el reglamento interior, porque ahí se establecen las disposiciones tanto de la Junta Directiva, de las comisiones y el trabajo que tiene todos los días la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lograrlo? Porque eso parte, esta modernización parte por modificar el reglamento. ¿Cómo lograrlo? Porque esa es una tarea importante, pero también entiendo e insisto con la primera pregunta, su partido ha venido trabajando una propuesta de nuevo reglamento, pero como nos comentaba el viernes pasado el diputado Juan Valiente, ha quedado eso en suspenso, ha quedado esto varado. ¿Cómo lograrlo y retomarlo para lograr una modernización y una gestión precisa, transparente y que lo que la gente exige, austera de la Asamblea Legislativa? Por eso es importante la agenda que les estoy proponiendo, el protocolo de la administración de los recursos bajo los principios de transparencia y austeridad requerirá reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Por eso estoy también proponiendo en el área política la creación de un mecanismo permanente de consulta y de compromiso. Al firmar un protocolo sobre el manejo de los recursos existiría la voluntad política y expresa de los partidos políticos para adelantar las reformas al real. Pero no solo eso, también hay que reformar la Constitución para que, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República se convierta en una Contraloría, en el sentido de separar los aspectos jurisdiccionales de los administrativos de la Corte de Cuentas. Y eso tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con el combate a la corrupción en todo el aparato público, no solamente en la Asamblea Legislativa. Una ley de gobierno electrónico definitivamente que ayuda también a la transparencia y acercar los servicios del gobierno, todos, al ciudadano. La activación de la Comisión País, otra cosa importantísima que sería un espacio privilegiado para buscar estas reformas. Pero primero tiene que existir el acuerdo de hacerlo. Luego hay otros mecanismos como la conformación de comisiones ad hoc que vayan puntualmente analizando estas cosas. Como presidenta de la Asamblea Legislativa, también se preside la Comisión Política de la Asamblea, y ahí vienen elecciones de segundo grado muy importantes, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también el Fiscal General de la República. Creo que es importante entonces ver el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para modernizar y profundizar más la relación que existe entre el diputado y el ciudadano, porque se ha producido una desafección muy evidente y es necesario rescatar eso. Por eso creo que hay que darle un espacio a la ciudadanía para que pueda dar insumos a los diputados, que al final tenemos la enorme responsabilidad de elegir funcionarios de segundo grado, pero hay que modificar su procedimiento para que desde el origen se cumplan con los requisitos de la Constitución y además
la jurisprudencia que ya ha emitido la Sala de lo Constitucional al respecto de elección de funcionarios de segundo grado. Tengo que hacer una pausa, diputada, pero al regresar me gustaría que abordemos el tema de la configuración de la Junta Directiva, uno de los puntos en debate. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la diputada Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de Arena y ahora hablaremos un poco sobre la configuración de la Asamblea Legislativa. El protocolo de entendimiento es uno de los aspectos que está en negociación entre los distintos grupos parlamentarios, pero particularmente la cantidad de miembros de la Junta Directiva. Diputada Escobar, este es uno de los aspectos que genera reacciones. El viernes pasado estuvo con nosotros el diputado Juan Valiente y él nos mencionó que el Partido Arena proponga 10 miembros de Junta Directiva es cosmético. Esas fueron las palabras que él utilizó el viernes pasado y me gustaría tener su reacción ante esto. Y de ser usted presidenta de la Asamblea Legislativa, ¿promovería la disminución de miembros de la Junta Directiva? El diputado Valiente hablaba que de 6 a 7 es más que suficiente. Definitivamente que la composición de la Junta Directiva es algo en lo cual el pueblo salvadoreño está muy pendiente. Pero también tenemos que ir un poquito más allá. No solamente son los números, sino qué recursos se le asigna a cada diputado que es miembro de Junta Directiva, donde hay muchísimo espacio que mejorar. Yo veo dos temas aquí. Unas decisiones que deben tomarse de inmediato y otros en que tiene que ser gradualmente. Por eso el método va acompañado de las decisiones que se tomen. Yo no creo en agarrar el jarrón, tirarlo y romperlo completamente para después comenzar a agarrar cada pedacito y pegarlo porque quedan heridas y son visibles. Pero sí creo que ese jarrón que se llama Asamblea Legislativa ha perdido brillo porque lo hemos llenado de muchas cosas que tienen que transparentarse. Entonces creo en un procedimiento que ordene la administración, que modernice la administración y que fortalezca los mecanismos de transparencia. Y esto pasa no solamente por el número de diputados en Junta Directiva, sino aquellos privilegios o asignaciones especiales que tiene un miembro de Junta Directiva y que lo diferencia del diputado de pleno. Creo que ha llegado el momento de revisar completamente esto y ahí sí coincido en que tiene que ser de manera inmediata. Los demás aspectos tienen que irse construyendo gradualmente, porque de otra manera sería irreal y yo creo que el pueblo salvadoreño ya no hay que estarle vendiendo solamente palabras que no tengan una metodología y una dosis de realismo. Sí, por ejemplo, los partidos políticos que todos han dicho estar de acuerdo en continuar la mejora que ha tenido la Asamblea, porque hay que decirlo también, la administración presente del presidente de la Asamblea Legislativa ha hecho mejoras, esas hay que continuarlas. Por ejemplo, el tema del seguro médico, el tema de un ahorro de 4 millones de dólares, pero todavía hay espacio. Han habido mejoras también en la administración, pero todavía tenemos que seguir mejorando, porque todavía no estamos en el nivel que la ciudadanía espera. De ahí la importancia de lo que les estoy proponiendo es un acuerdo político que comprometa a todos los partidos políticos a ir mejorando para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Asamblea, que se convierta en un órgano de Estado amigable, responsable y transparente con el ciudadano, dándole las herramientas, promoviendo reformas al reglamento interno y a la Constitución, como el caso de la Corte de Cuentas de la República, o una ley de gobierno electrónico que le permita al ciudadano interactuar. Hay un aspecto, diputada, que quiero consultarle de manera muy puntual, es, ¿usted estaría dispuesta a que los miembros de la Junta Directiva lleguen a la mitad, máximo 7? Y otro de los aspectos que usted me ha mencionado, hay que modificar y hay que revisar el proceso de ciertos privilegios que tienen los diputados y diputadas en la Junta Directiva. ¿Usted estaría, como parte de sus compromisos, dispuesta a que se disminuya la cantidad de vehículos que utilizan los diputados de la Junta Directiva, los vales de gasolina, el uso discrecional de celulares y sobre todo uno de los que
dos puntos que se debaten es también las discrecionalidades para las misiones al exterior y el otro aspecto es la contratación de personal. Usted pondría como propuestas muy puntuales para que la gente pueda decir y asociar, y también los partidos políticos en función de eso determinar, bueno, en un periodo específico se van a ver cambios muy concretos. ¿A qué aspectos se comprometería usted? Sí, yo estoy de acuerdo con eso y también he escuchado a los demás partidos políticos hablar de lo mismo. Y son cosas bien puntuales que hay que revisar de entrada. La flota vehicular, los vales, los teléfonos, el acceso a roaming de manera así desmedida. Y una cosa importante, de llegar a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa, mi compromiso sería liderar con el ejemplo. Esta es la mejor manera de comenzar a dar señales claras. Por ejemplo, yo no estaría utilizando los 2 vehículos asignados a la presidencia. Si tengo que ocupar un vehículo oficial, será única y exclusivamente para el cumplimiento de misión oficial de la presidenta de la Asamblea Legislativa. También en el tema de viajes, El Salvador no puede aislarse del mundo, porque no somos una isla perdida en el universo de la humanidad. Es importante que la Asamblea Legislativa fortalezca sus mecanismos internacionales para decirle al mundo, mire, este es un país en el cual El Salvador puede confiar. Tenemos una ley de futuro 2038 que le permite a usted venir al país a invertir. Hay estabilidad política para que usted considere El Salvador de venir y crear empleo. Estoy también... Entonces, ¿cuál es la diferencia con el tema de los viajes? El turismo político ya no puede ser permitido. Y por eso, si la presidenta tiene que viajar, habría una gran diferencia. Una es que yo le anunciaría al país, le informaría en el pleno legislativo antes de realizar un viaje, por qué voy, a qué voy, y luego al regreso cuáles han sido los resultados. Pero no hacer del tema de los viajes parte de la agenda más dinámica de la presidenta. Creo que la energía que pondría sería para lograr acuerdos, consensos incluyentes. La Asamblea Legislativa es la casa política de todos los salvadoreños y por ende el pluralismo que se manifiesta en la Asamblea Legislativa también debe trabajarse con seriedad. Y aquí la actitud de la presidenta será muy importante. Yo he hablado con los partidos políticos, con todos los colegas, porque no concibo que esté diciendo en los medios de comunicación que aspiro a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa sin parlamentar, sin conversar con mis colegas diputados, incluyendo los propios de mi partido Arena. Se lo voy a plantear de esta manera, diputada Escobar. Entiendo de que, y usted ha mencionado, a través del ejemplo es una manera importante en la cual se manda un mensaje, pero también cómo se logra en la práctica que los distintos grupos parlamentarios puedan concebir esa idea que usted tiene en el protocolo de entendimiento, es decir, que de manera explícita se diga el mecanismo y la modalidad en donde se transparentan las misiones al exterior, cuál fue el objetivo, cuál es el informe y cuál es el resultado, porque la gente espera ver eso, ya no más salidas discrecionales sin ningún tipo de informe, viajes continuos que la gente no sabe para qué se hacen. Y otro de los puntos es, bueno, establecer el mecanismo en donde ya no se van a utilizar los vehículos para junta directiva ni los vales, porque ya los tienen los diputados, pero aquí tienen un ingreso adicional sobre esto. Entonces, ¿cómo dejarlo por escrito en el protocolo de entendimiento y que sea suscrito y comprometido por los diferentes grupos parlamentarios? A ver, los informes de los diputados ya existen y tienen la obligación por ley de dar esos informes y están en la página web, pero no alcanzan al ciudadano. Por tanto, es necesario fomentar muchísimo más esta cuestión de transparentar. Lo otro es que cuando un diputado de una comisión A viaja a un tema que no está en esa comisión, yo creo que tenemos que regularlo. Tiene que regularse el número de viajes y por qué se va, cuál es la agenda de país, y de ahí la importancia de la ley 2038, definir una agenda de nación, definir un protocolo de viajes, fortalecer la rendición de cuentas, fortalecer la rendición de los informes, tener claridad por qué y para qué viaja un diputado. Y felizmente, Carlos, yo creo y he observado y con los diputados que he conversado, veo una voluntad manifiesta en que es necesario fortalecer todo eso. Y eso crea un buen clima para que podamos ponernos de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en blanco y negro en un protocolo de entendimiento sobre el manejo de los recursos de la Asamblea y que también pasa por auditorías técnicas del personal que labora en la Asamblea Legislativa para que ese aparato de la Asamblea
vaya siendo cada vez más eficiente. Es un gran reto, pero yo tengo la esperanza de que por el bien de los propios partidos políticos, por el bien del funcionamiento de la Asamblea y con esto por el bien común y de nuestra democracia, los partidos políticos estamos obligados y también porque es necesario dar buenas señales al pueblo salvadoreño, obligados a ponernos de acuerdo en estos procesos. Perfecto, tengo que hacer una pausa, pero regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la diputada Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de Arena. Y otro aspecto que teníamos pendiente es, bueno, hay un proceso de búsqueda de entendimiento entre los partidos políticos por el protocolo, pero también la configuración de la Junta Directiva. Pero también dentro de su partido hay otras expresiones, otras personas que aspiran a ser presidentes de la Asamblea Legislativa como Norman Quijano. Y él estuvo con nosotros hace unas semanas y nos brindó las siguientes declaraciones y me gustaría tener su reacción al respecto. Escuchemos. En todas las encuestas que hizo mi partido, cuando estábamos en el proceso interno, este servidor aparecía como el diputado más votado. En las encuestas internas de mi partido, 3 o 4. Cuando nos inscribimos para ser diputados por San Salvador, nos inscribimos más de 98 de 24 plazas. Me ubicaron los afiliados a mi partido en el primer lugar, en la casilla número 1. Cuando vamos a la elección el 4 de marzo, por segunda vez consecutiva, los salvadoreños colocan a Norman Quijano en el primer lugar otra vez. Yo no estoy buscando la presidencia de la Asamblea porque sea un capricho. Creo y estoy convencido que la merezco. Así, que la merezco. Y que mi partido tiene que hacer un enorme esfuerzo por no ceder. Ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Quijano, que él también ha expresado su deseo de aspirar como presidente de la Asamblea Legislativa y entre las frases mencionó aspectos interesantes. Él insiste de que las encuestas internas y también el resultado electoral le dan las credenciales para solicitar este cargo, pero también lo último me llamó mucho la atención, para que mi partido debe hacer un enorme esfuerzo por no ceder. Por no ceder, obviamente él podría ampliar a qué se refiere, pero por no ceder deja la interpretación también de que el partido político pueda buscar entendimientos y mantener su postura respecto a quién debe ser la persona que aspire a la presidencia de la Asamblea Legislativa, diputada. Sí, yo en primer lugar sí quisiera aclarar que yo no estoy en competencia con mi colega Norman Quijano, al contrario, lo felicito porque como él lo explica, pues él ha obtenido posiciones importantes a lo interno y a lo externo y él basa también pues su aspiración en ello. Como él dice, él se lo merece y yo creo que sí, él utiliza dos verbos. Una cosa es querer y una cosa es merecer, dice él, y yo creo que él quiere y merece. En ese sentido pues no es una competencia interna. Lo que yo estoy haciendo es proponiendo una agenda al país. Un modo de relacionarme con los demás partidos políticos, una obligación y una manera de liderar con el ejemplo. Le estoy diciendo a los salvadoreños, es necesario ponernos de acuerdo, es necesario comenzar a ver el futuro con una ley 2038 que nos dé certeza en los próximos 20 años, que incluya temas importantes como la seguridad, la educación, la salud y la gobernabilidad democrática. Le estoy proponiendo a los colegas aprobar de inmediato una ley de emergencia nacional para el rescate del empleo. Le estoy proponiendo a los demás colegas y a mi partido la elaboración de un protocolo para el manejo de los recursos de la Asamblea Legislativa. Le estoy proponiendo a mi partido y a los demás que nos ocupemos y preocupemos de una proyección internacional que le devuelva credibilidad y confianza a El Salvador para atraer inversiones y generar empleo para los salvadoreños. Estoy proponiendo la creación de una agenda que acerque los servicios de la Asamblea al ciudadano y que le permita interactuar de manera consistente, permanente, seria y metodológica. Estoy proponiendo la realización de una auditoría de gestión de la Asamblea Legislativa
con el propósito de mejorar esos servicios. Al mismo tiempo, le estoy proponiendo un método de relacionarnos los unos con los otros, en el cual se reconozca el pluralismo político en la casa política de los salvadoreños. Yo tengo una visión fundamentada en una agenda de país, fundamentada en una visión de fortalecimiento de la democracia, en una visión fundamentada en la forma en que nos relacionamos. Y estoy también diciendo esto y poniendo al servicio de mi partido, de los demás partidos y de El Salvador, 20 años de experiencia diplomática que me han llevado a conducir negociaciones verdaderamente delicadas en el plano internacional, y además como diputada, 9 años de diputada, en la cual he estado en casi todas las comisiones de la Asamblea Legislativa. Okay. Pero mire, yo no lo hago esto en la aspiración de buscar una silla porque la quiera o la merezca, sino que lo hago porque veo la oportunidad de responderle al país en una agenda de nación. Por otro lado, mi respeto a Norman, que como le digo, no estoy en competencia con él ni con ninguno de mis colegas. Otro aspecto que quiero aprovechar, ya estamos en la fase final de la entrevista, pero tengo 2 preguntas muy puntuales. La primera es la siguiente. Otro aspecto relevante aquí es que el partido y su faceta legislativa es la designación del jefe y el subjefe de fracción del grupo parlamentario. Le pregunto directamente, diputada, para usted, ¿quién debe definirla? ¿La jefatura y subjefatura de fracción? ¿Los diputados electos por votación o el COENA? Mire, entiendo de que hay un nuevo reglamento interno de la fracción de Arena, en el cual el grupo parlamentario escoge a su jefe de fracción. Pero también entiendo de que hay algunas modificaciones que conllevarían a llevar al grupo parlamentario a consensuar la jefatura y subjefatura con las autoridades del partido. No estoy muy al tanto de esas reformas que se han producido en el reglamento interno del grupo parlamentario nuestro, sí. Pero en todo caso yo invitaría a que veamos esto como una agenda para el país, donde el Partido Arena se ha convertido en la esperanza del futuro, donde nosotros los diputados tenemos una enorme responsabilidad de cumplirle a los salvadoreños una agenda que va más allá de la plataforma legislativa que ofrecimos, sino que va en el comportamiento político y la generosidad política, la coordinación que como partido debemos darle al ciudadano, lo cual le da certeza de que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que entendemos la precaria situación de los salvadoreños. Es mi esperanza, entonces, de que nosotros actuemos de conformidad a la confianza depositada en nosotros, coordinando con las autoridades del partido, las acciones del grupo parlamentario y, por supuesto, las demandas de los ciudadanos. La otra pregunta que tenía pendiente es, el cierre de la legislatura trae consigo negociaciones y temas de última instancia, ¿no? También por la intensidad de los debates. Y se lo consulto directamente, diputada Escobar. ¿El Partido Arena es parte de la negociación por 2 causales de despenalización del aborto? No, esto no es el Partido Arena. Arena es un partido pro vida. Yo en lo personal soy pro vida, y lo que hay es la gestión individual de algunos diputados que no representan el posicionamiento del partido. Arena tiene en sus principios precisamente ser un partido pro vida que cree en Dios, y la mayoría de los diputados, porque no puedo decir todo porque hay 2 colegas nuestros que están buscando una reforma, estaríamos por mantener además un tema constitucional que dice que la vida comienza, aquí tengo la Constitución, la vida comienza desde la concepción. Entonces creo que si usted no lo quiere abordar desde el punto de vista moral, ético o de la fe, pues la verdad es que tenemos que verlo desde el punto de vista de la Constitución. Es decir, el grupo parlamentario está considerando o ha visto uno de los escenarios que 2 diputados sí pueden establecer o dar sus votos respecto a 2 causales para la despenalización en búsqueda de negociaciones con el FMLN, con GANA o con el PCN. Digamos, ese escenario y esa situación sí la tiene clara el grupo parlamentario de Arena. Mire, lo que pasa que en temas como este, al final del día, es un voto de conciencia. Y un voto de conciencia es aquella que tiene que ver con sus más profundas e íntimas convicciones. Y yo le digo, el Partido Arena es un partido pro vida. Este fin de semana
También la Iglesia ha hecho un llamado a los diputados para que protejamos la vida, y yo en ese sentido estoy alineada por convicción profunda e íntima, por respeto a la Constitución, en dar mi voto a favor de la vida. Otro aspecto que quiero aprovechar y consultarle es el gobierno está demandando también aprobación de un préstamo por 30 millones de dólares del programa Caminos Rurales Progresivos y mejoramiento de caminos a nivel nacional. El grupo parlamentario de Arena está a disposición de negociar respecto a este préstamo. Entiendo porque hay una cuarta prórroga que ha brindado el gobierno español al respecto, y hay una donación también de $800.000, pero esto está en principio a favor de la aprobación de este préstamo. 15 nuevos caminos, La Unión, Acajutla, entre los lugares favorecidos por este préstamo. El partido Arena está en disposición de negociar sobre esto en particular y dar sus votos. No le puedo hablar a nombre del partido Arena, pero sí le puedo dar la siguiente perspectiva. Sí. A raíz del ajuste del Producto Interno Bruto que acaba de anunciar el Banco Central de Reserva, nos indica que la deuda externa de El Salvador es mucho mayor que la que se tenía estimada. Esto obliga a los partidos políticos y a los diputados a tomar en cuenta este nuevo contexto en el cual la situación fiscal es todavía más precaria debido al porcentaje de endeudamiento externo mucho más alto del que se nos había dicho. Por eso nosotros insistimos tanto que el Banco Central de Reserva nos diera esos datos que nos permitieran marcar el rumbo a futuro. Habiendo dicho esto, todos los préstamos tienen que verse a la luz de la nueva situación del endeudamiento externo, porque si no, vamos a comprometer las finanzas públicas todavía más. Y si así como estábamos, ya llevó el gobierno a un impago que le costó al pueblo salvadoreño que aumentaran los intereses y un desprestigio internacional, pues mal haríamos en no tomar en cuenta esta nueva realidad que al fin se le revela al pueblo salvadoreño. Por otra parte, los préstamos de inversión, yo personalmente sí estoy de acuerdo en verlo favorablemente, como es este de los 30 millones para caminos rurales. En lo personal, estoy de acuerdo en examinarlo y verlo con una vista favorable, siempre tomando en cuenta, por supuesto, el contexto que acabo de describir. Pero esta será una decisión que el partido deberá tomar. Hoy tenemos una reunión precisamente para ver este y otros temas en el tema de las finanzas públicas, pero debemos esperar. Yo agradezco al gobierno de España esta facilidad y esta donación, y además reconozco que cuando se trata de inversión en caminos rurales, pues la ciudadanía está esperando una respuesta a estos temas que de verdad todos lo necesitan. Así es que en mi caso personal, pues yo lo veo favorable. Sin embargo, debo esperar un análisis más completo y una decisión colegiada del Grupo Parlamentario de Arena. Gracias, diputada Escobar, por haberme acompañado esta mañana. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo las actividades, la agenda legislativa y diferentes puntos de negociación en el Parlamento salvadoreño. Gracias a usted, Carlos, lo felicito por su entrevista, y a todos los amigos, pues que tengan muy buen día. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas en República.